¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen incapaces de comprender el mensaje del Evangelio? ¿Te has sentido frustrado al ver a otros ignorar o rechazar la verdad de Cristo? En nuestro devocional de hoy, titulado Cegados por Satanás, exploraremos cómo el enemigo trabaja para oscurecer el entendimiento de los no creyentes, evitando que vean la luz gloriosa del Evangelio. Examinaremos las implicaciones de esta ceguera espiritual, cómo podemos orar y actuar para romper estas cadenas y la importancia de permanecer firmes en la verdad de Cristo, que es la imagen de Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a unirte a este estudio para descubrir cómo la luz de Cristo puede resplandecer en medio de la oscuridad y cómo podemos ser instrumentos de Dios para llevar claridad a los corazones cegados por el enemigo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí podemos observar algo muy importante, y para entender completamente el mensaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, es esencial considerar el contexto en el que Pablo escribe esta carta. Dirigiéndose a la iglesia de Corinto, Pablo se enfrenta a un grupo de creyentes que han sido influenciados por falsos maestros. Estos líderes corruptos estaban distorsionando el mensaje del Evangelio, llevando a muchos a la confusión y al alejamiento de la verdad. En medio de esta batalla por la pureza doctrinal, Pablo no solo defiende su apostolado, sino también la integridad del mensaje cristiano, señalando que la ceguera espiritual es una obra del Dios de este siglo, una referencia a Satanás. El apóstol Pablo, al describir a Satanás como el Dios de este siglo, resalta su poder e influencia en el mundo caído. Esta designación no implica una deidad en el sentido divino, sino más bien un usurpador que ha tomado temporalmente un lugar de autoridad en el sistema mundano. Este Dios con D pequeña ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que significa que ha velado la verdad del Evangelio, impidiendo que los no creyentes vean la gloria de Cristo. Pablo quiere que los corintios comprendan que la lucha no es solo contra ideas equivocadas, sino contra una fuerza espiritual maligna que trabaja activamente para mantener a la humanidad en la oscuridad. En este contexto es crucial entender que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo representa la revelación de la verdadera naturaleza y obra de Jesús, quien es la imagen perfecta de Dios. La obra de Satanás es oscurecer esta verdad, evitar que la gente vea a Cristo tal como es, el reflejo perfecto de Dios Padre, lleno de gloria y dignidad. Esta situación era especialmente relevante para la iglesia de Corinto, que luchaba con divisiones internas y desviaciones doctrinales. El llamado de Pablo es un recordatorio de que la verdadera batalla es espiritual y que la luz del Evangelio es la única esperanza para disipar las tinieblas que Satanás ha extendido sobre la humanidad. Reflexionando sobre este pasaje, podemos ver cómo la ceguera espiritual es un tema recurrente en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La ceguera de los incrédulos no es meramente una falta de información o un malentendido intelectual, sino una condición del corazón y la mente que ha sido afectada por la influencia de Satanás. Esta ceguera es, en muchos aspectos, una forma de esclavitud,
donde las personas son incapaces de ver la realidad de su propia condición y la verdad de la salvación que se ofrece en Cristo. El uso de la metáfora de la ceguera en este versículo es particularmente poderoso porque sugiere una incapacidad total para percibir la luz. No es que la luz del Evangelio no esté presente, sino que los ojos espirituales de los incrédulos están cerrados a ella. La razón de esta ceguera es el trabajo activo de Satanás, quien tiene un interés particular en mantener a las personas alejadas de la verdad salvadora de Jesús. Esta reflexión nos lleva a una importante comprensión sobre la naturaleza del evangelismo y el discipulado. No se trata solo de presentar información correcta o persuasiva, sino de orar y confiar en el poder de Dios para abrir los ojos espirituales de aquellos que están en la oscuridad. La luz del Evangelio es tan brillante y poderosa que cuando es revelada puede transformar completamente la vida de una persona. La aplicación de este versículo a nuestras vidas es directa y desafiante. Nos llama a ser conscientes de la realidad de la ceguera espiritual en el mundo que nos rodea. En nuestras comunidades, lugares de trabajo y familias, hay muchas personas que están cegadas a la verdad del Evangelio. Esta ceguera puede manifestarse de diversas formas, desde la indiferencia hasta la hostilidad activa hacia la fe cristiana. Reconocer esta realidad nos lleva a una postura de oración y dependencia de Dios, pidiendo que Él abra los ojos de aquellos que están perdidos y les permita ver la luz de Cristo. Asimismo, este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Aunque como creyentes hemos sido iluminados por el Evangelio, es posible que todavía haya áreas en nuestra vida donde la influencia del Dios de este siglo intenta nublar nuestra visión. Esto puede manifestarse en la forma en que valoramos las cosas del mundo por encima de las de Dios, o cuando permitimos que la duda y la incredulidad enturbien nuestra fe. Es un llamado a buscar constantemente la luz de Cristo y permitir que Él revele cualquier área de ceguera en nuestras vidas. Las consecuencias de vivir en ceguera espiritual son profundas y de largo alcance. Para los incrédulos, la ceguera espiritual significa una vida vivida en la oscuridad, sin la esperanza y la dirección que ofrece el Evangelio. Este estado no solo afecta su destino eterno, sino que también influye en la calidad de vida en el presente. Sin la luz de Cristo, las personas pueden encontrarse atrapadas en patrones destructivos de comportamiento, buscando significado y propósito en lugares vacíos. La ceguera espiritual lleva a una vida de desilusión y desesperanza, donde las verdaderas riquezas de la vida en Cristo están fuera de su alcance. Para los creyentes, la ceguera espiritual, aunque no total, puede llevar a un estancamiento en la fe y a una vida espiritual superficial. Ignorar la gravedad de la influencia del Dios de este siglo puede resultar en una falta de vigilancia y discernimiento espiritual. Los creyentes que no están conscientes de la batalla espiritual en curso pueden ser susceptibles a las trampas del materialismo, el relativismo moral y la complacencia espiritual. Estas consecuencias se manifiestan en una vida cristiana sin poder, donde la luz de Cristo no brilla plenamente y el testimonio del Evangelio es debilitado. El apóstol Pablo, al escribir sobre la ceguera espiritual, nos advierte sobre el poder engañoso del Dios de este siglo. Estas advertencias es crucial porque subraya la realidad de que Satanás no es simplemente una fuerza pasiva, sino activa y engañosa. Satanás trabaja incansablemente para mantener a las personas en la oscuridad, utilizando todo tipo de mentiras y engaños para distorsionar la verdad del Evangelio.
Esta realidad nos llama a estar en constante vigilancia espiritual, entendiendo que el enemigo buscará cualquier oportunidad para cegarnos a la verdad de Dios. Es vital reconocer que esta ceguera no es algo que pueda superarse solo con esfuerzo humano. No se trata de ser más inteligente o moralmente superior, sino de ser humildes y dependientes de la gracia de Dios. La advertencia aquí es contra el orgullo espiritual y la autosuficiencia, creyendo que podemos navegar por las trampas del enemigo por nuestra cuenta. El discernimiento espiritual es una herramienta esencial para evitar caer en las mentiras que Satanás siembra en nuestras mentes y corazones. Las trampas del diablo son innumerables y sutiles, y una de las más efectivas es la ceguera espiritual, que mantiene a los incrédulos en la oscuridad y lejos de la luz del Evangelio. Una de las trampas más insidiosas es la distorsión de la verdad, donde Satanás toma algo de verdad y la mezcla con mentiras, creando un mensaje que parece verdadero, pero que lleva al error. Esta táctica es especialmente peligrosa porque apela a nuestros deseos naturales y puede parecer razonable o atractivo. Otra trampa del diablo es el enfoque en las cosas temporales y materiales. Satanás ciega a las personas haciéndolas creer que la satisfacción y el propósito de la vida se encuentra en el éxito, la riqueza y los placeres mundanos. Esta distracción de las cosas eternas lleva a las personas a vivir para el momento, sin considerar las consecuencias eternas de sus decisiones. La trampa aquí es que mientras las personas están ocupadas persiguiendo estas metas temporales, se alejan cada vez más de la verdadera luz y esperanza que solo se encuentran en Cristo. Jesús, como la luz del mundo, nos ofrece una perspectiva clara y esperanzadora frente a la ceguera espiritual. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta afirmación es fundamental porque establece que solo a través de Cristo podemos escapar de la oscuridad que Satanás impone. Además, Jesús nos enseña que la verdadera visión espiritual viene a través de la fe en Él. En Juan capítulo 9, Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, utilizando este milagro como una ilustración de la ceguera espiritual y la iluminación que Él ofrece. Al final de este evento, Jesús hace una declaración profunda: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados». Aquí Jesús destaca que reconocer nuestra ceguera espiritual es el primer paso para recibir su luz. Aquellos que se dan cuenta de su necesidad de un Salvador y buscan a Cristo serán iluminados, mientras que aquellos que confían en su propia sabiduría permanecerán en la oscuridad. Jesús también nos advierte de las consecuencias de rechazar la luz. Esta advertencia resalta la gravedad de rechazar la verdad de Cristo. No se trata solo de una falta de conocimiento, sino de una preferencia activa por la oscuridad debido a la naturaleza pecaminosa del corazón humano. Jesús nos llama a dejar las tinieblas y venir a la luz, no solo para nuestra salvación, sino para vivir una vida que refleje su verdad y santidad. Aceptar la luz de Cristo no solo nos da entendimiento, sino que también nos transforma y nos lleva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En nuestra vida contemporánea, el concepto de ceguera espiritual es más relevante que nunca. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero también en un tiempo de gran confusión. La influencia de Satanás como el Dios de este siglo es evidente en cómo muchas personas están atrapadas en ideologías que niegan la verdad absoluta de Dios.
El secularismo, el materialismo y el placer son solo algunos de los sistemas de creencias que cegan a las personas a la luz del Evangelio. Estas filosofías promueven la idea de que la verdad es relativa y que el propósito de la vida se encuentra en la satisfacción personal, alejando a muchos de la verdad de Cristo. Esta ceguera espiritual no solo afecta a aquellos fuera de la iglesia, sino que también puede infiltrar la vida de los creyentes. Es posible que los cristianos sean influenciados por las mismas fuerzas que dominan la cultura secular, como la búsqueda del éxito material o la adopción de valores que están en conflicto con el Evangelio. Por ejemplo, en lugar de valorar la humildad y el servicio, podemos ser tentados a perseguir el prestigio y el poder. La ceguera espiritual puede manifestarse en una fe superficial, donde la adoración y la devoción a Dios se convierten en rituales vacíos, sin un verdadero entendimiento de su gloria y santidad. Esto nos llama a un constante examen de nuestras prioridades y creencias, asegurándonos de que estén alineadas con la verdad de la Escritura. En la vida cotidiana, debemos estar dispuestos a ser testigos de la luz en un mundo que a menudo rechaza la verdad. Esto no solo implica compartir el Evangelio con palabras, sino también de vivir de manera que refleje la luz de Cristo en nuestras acciones y actitudes. En un mundo cegado por el pecado y la incredulidad, los cristianos están llamados a ser faros de esperanza y verdad, mostrando a través de sus vidas la realidad transformadora del Evangelio. Oremos. Señor Jesús, reconozco que tú eres la luz del mundo y que solo en ti puedo ver claramente la verdad. Te doy gracias por haber abierto mis ojos a la realidad de tu amor y salvación. Ayúdame a caminar siempre en tu luz, evitando las trampas del enemigo que buscan cegarme y alejarme de ti. Te pido que ilumines mi entendimiento y me des discernimiento para reconocer las mentiras del Dios de este siglo. No permitas que el materialismo, el orgullo o cualquier otra cosa nuble mi visión de tu gloria y propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.